Después de la guerra de la independencia contra España, los estadounidenses impidieron una independencia y impuso la enmienda Platt en la Constitución cubana de 1901. Esta misma enmienda le daba el permiso a los Estados Unidos de intervenir a Cuba militarmente para la protección de la vida, preservación del gobierno y propiedad individual. Aún así, la Enmienda fue terminada en 1934. La influencia de Estados Unidos en ámbito social y político, siendo mayor al que Cuba, generó un sentimiento nacionalista en varios sectores de la sociedad de los cubanos. Los cubanos simplemente no podían más y entraron en depresión porque eran dependientes y ellos querían ser libres, así como nosotros queremos ser libres de la escuela. La economía cubana estaba bien enfocada en la producción del azúcar, sumándole a esto que las empresas estadounidenses lo controlaban. Básicamente, la dependencia económica de Cuba hacia los Estados Unidos generó desigualdad social. Había más pobres que ricos, su acceso era limitado a la tierra, la educación y atención médica. Con esto, los gobiernos que sí llegaron a la independencia, como Gerardo Machado y Fulgencio Batista. Fue en diferentes periodos, pero el periodo que se destaca más es el de 1952 a 1959. La corrupción, el enriquecimiento de los gobernantes y la oposición se caracterizaron en este periodo. Con todo esto, ya sinceramente ya nadie aguantaba más y surgieron muchos movimientos opositores, entre ellos movimientos estudiantiles, organizaciones obreras, artistas, militares y partidos políticos. Aquí es donde empieza la verdadera acción. El golpe de estado de Fulgencio Batista en 1952 fue uno de los puntos que marcó ese tiempo. Batista hizo una dictadura militar, suspendió la constitución y profundizó también la represión contra la oposición. Esto enfureció más a los opositores y llevó a muchos a la conclusión de que la guerra con pistolitas era la única manera de hacer un cambio. Gracias a esos pensamientos fue donde la población empezó a perder más confianza en él. Fidel Castro empezó cuando un grupo de aproximadamente 135 personas atacó el cuartel de Moncado en Santiago, Cuba, y también el cuartel de Carlos Manuel de Céspedes. Lo que querían hacer era agarrarse a porrazos con Batista y hacer un levantamiento en la región oriental de Cuba. Por otro lado, los militares terminaron perdiendo ya que fue mal planificado y ejecutado y así Fidel termina capturado y la política terminó ganando. En su juicio, Fidel hizo un programa de autodefensa llamado Movimiento 26 de Julio. En el discurso denunció la dictadura de Batista, corrupción, injusticia social y dependencia de los Estados Unidos. Hizo un plan de reformas radicales que querían cambiar la Constitución de 1940, reforma agraria, industrialización, mejora de vivienda y educación, y salud. Después de ser encarcelados, las criaturas por fin fueron libres en 1955, gracias a una amnistía. Siguieron armando más planes para la lucha revolucionaria aún así. De tanto ya empezaron las guerrillas en la Sierra Maestra, que Fidel, su hermano y Che Guevara, como son cerebritos, lograron tener estrategias y avanzaron más el régimen. Batista se hacía más escuchado y las promesas de las reformas Movimiento 26 de Julio ganaban más credibilidad y el apoyo popular crecieron. Si lo miramos de una parte más psicológica, Fidel era carismático y gracias a eso sus oratorias eran más creíbles, no como los presidentes que hemos visto a través de la historia, para no mencionar nombres porque me bajan puntos. Muchas personas tenían fe de que algo iba a cambiar, así como tú tienes de que vas a sacar 100% con Carola y muchos hondureños piensan que este gobierno basura cambiaría. Y algunas pues perdían credibilidad. El régimen Batista perdió el apoyo de los Estados Unidos que veía a Cuba derrumbarse. A finales de 1958 el ejército empezó a debilitarse por corrupción y afectada por las continuas derrotas contra los opositores. Hasta los burgueses y estadounidenses dejaron de apoyar a los batistas. En la madrugada del 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista se fue de Cuba a República Dominicana. Como se fue, aprovecharon y el 8 de enero de 1959 se hizo un gobierno provisional que también tenía opositores a Batista. Manuel Urrutia fue nombrado presidente y fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Empezaron a generar medidas que al pueblo se les hizo bien, pero alguna visión del futuro del gobierno empezaron a generar tensión.
Hay una de las leyes que fue de las más importantes que buscaba restringir la tierra, limitar la propiedad extranjera y beneficiar a los campesinos. Esto afectó directamente a las grandes empresas y la oligarquía cubana. Pero Cuba, como vio que los Estados Unidos estaba poniéndose, buscó nuevos socios comerciales y apoyo político con los soviéticos. Aunque Fidel no fuera presi, él se convirtió en lo más importante. A medida que la revolución se radicaliza y se define en la orientación socialista, algunas personas del gobierno renunciaron. Manuel Urrutia renunció a la presidencia en julio de 1959 y Osvaldo Torrado tomó su lugar. Se hicieron nuevas organizaciones que corresponden a la visión del liderazgo. Bueno, de tanto pelear, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. La CIA, o CIA, organizó y financió una invasión de exiliados en Bahía de Cochinos, con el objetivo de derrocar el gobierno de Castro. Como siempre, fue un fracaso militar y fortaleció más la posición de Castro y radicalizó aún más la revolución. El gobierno cubano denunció la agresión y, como un intento de restaurar la dominación estadounidense, algunos que apoyaban a la revolución decidieron emigrar a los Estados Unidos. La Unión Soviética se convirtió en un principal aliado y proveedor de apoyo militar en el tiempo restante. Este momento es importante porque marca la transición en la Revolución Cubana, alejándose de lo que sería lo nacionalista y adaptándose al socialismo con los soviéticos. El triunfo hizo que el liderazgo del Fidel Castro se hiciera más evidente, pero tras la derrota de la invasión de los Estados Unidos, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana y este anunció que no fue una sorpresa, ya que figuras como el Che Guevara ya habían enseñado su inclinación, pero hizo la nueva orientación ideológica del nuevo régimen. Esta declaración se interpretó como la respuesta a las malas caras de Estados Unidos y la búsqueda de un modelo alternativo al desarrollo. La marxista-leninista adoptó una lucha de clases, casi literal, que quería una sociedad sin explotadores ni explotados. Total, la adopción del socialismo trajo la implementación de un modelo económico específico y una reorientación de las Se alianzas. puso un sistema de planificación centralizada en el que el Estado controlaba la asignación de recursos, la producción y la distribución de un montón de cosas. Esto buscaba eliminar la anarquía del mercado y dirigir la economía hacia objetivos sociales que ni siquiera estaban definidos. Cuba, como siempre buscando algo más, encontró la Unión Soviética y le proporcionó todo lo que necesitaba. Cuba ofrecía azúcar y se alineaba con el contexto de la Guerra Fría. La alianza era bien importante, pero también hizo dependencia en la Unión Soviética. El final de la Unión Soviética en la década de los 80 comenzaron a verse mucho, pero todavía en Cuba no se había presentado. Podríamos decir que ya estaban cocinados. La caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de los regímenes socialistas en Europa le enviaron indirectas a Cuba. Básicamente se estaban yendo lentamente a la caca, pero el Fidel siempre se quiso mantener firme y pues reafirmar un principio del socialismo. Con las consecuencias de esto tenemos la priorización de la educación. Esto se traduce a educación igual gente inteligente. Aún así, habían algunos limitantes, pero el lado negativo, la libertad, estaba algo restringida para la población, como la libertad de expresión, asociación, movimiento, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Se volvieron grandes amantes de su país y pues orgullo por la gran revolución que hicieron. Recuerden que Cuba estuvo bien dependiente de la Unión Soviética del lado económico, porque la apoyaba mucho. Después de que mi Lord Fidel Castro se haya ido, una nueva generación asumió el poder. Esta nueva forma de hacer las cosas enfrentaba desafíos de la economía y relaciones internacionales, pero siempre querían seguir siendo socialistas. Cuando Obama estaba en la presidencia de Estados Unidos, se hizo un acercamiento histórico en el que se restablecieron relaciones diplomáticas y algunas restricciones al comercio, pero cuando llegó Donald Trump, volvió a detener todo esto. Con Joe Biden también hizo políticas restrictivas. Justo ahorita acaban de pasar 10 minutos.
pero nunca está de más hacer un análisis. Bueno, como siempre ocupamos un análisis para aquellos que no lo entendieron, pero la Revolución Cubana no solo fue un cambio de gobierno, fue un experimento social y político raro. Nació de una Cuba que estaba a punto de morir metida hasta el cuello por Estados Unidos, con una corrupción que daba asco y una desigualdad que también era pésima. Así que la revolución fue como un llano más a todo eso que se les parece súper injusto y de dependencia total. Fidel Castro, con su labia y su onda nacionalista y anti-gringo, conectó con un montón de gente que estaba hasta bien metida de cómo iban las cosas. La guerrilla, aunque fue dura, demostró que un grupito con ganas podía tumbar una dictadura que nadie quería. Luego se fueron por el socialismo, influenciados por la Guerra Fría y el rollo con Estados Unidos. Esto cambió la economía y la sociedad de Cuba de arriba a abajo. Lo bueno es que la educación y la salud se hicieron universales y eso fue un logro tremendo. Pero claro, también significó que todo el poder se concentró, las libertades se cortaron un poco y la economía se volvió dependiente, primero de la Unión Soviética y luego vulnerable al mercado mundial. Cuando se cayó la Unión Soviética, ¡bam!, Cuba se tambaleó. Su economía dependía demasiado de ellos. El periodo especial fue durísimo, pero la gente aguantó y el gobierno se mantuvo firme, aunque la calidad de vida bajó bastante. Ahora, en el siglo XXI, Cuba está en la tira y afloja entre mantener su sistema político y hacer reformas económicas para salir adelante. El cambio de líderes genera dudas sobre el futuro, y la relación con Estados Unidos, con el embargo y los intentos fallidos de llevarse bien, sigue siendo un gran problema. Si lo pensamos bien, la Revolución Cubana nos enseña lo complicado que es llevar una sociedad. Demuestra cómo buscar justicia y ser independientes puede llevar a un sistema nuevo con sus propios rollos. La experiencia cubana nos da lecciones sobre lo bueno y lo malo de las economías controladoras. Lo importante de tener una economía variada y lo difícil que es equilibrar, ser independiente y estar conectado con el mundo. Al final, la Revolución Cubana tiene muchas interpretaciones. Para algunos, fue un ejemplo de lucha contra el imperialismo y de poner las necesidades de la gente primero. Para otros, fue la pérdida de libertades y el estancamiento económico. Para entenderlo bien, hay que ver las dos caras. Por qué empezó y qué logró al principio. Pero también ser críticos con sus fallos y lo que ha pasado a largo plazo para los cubanos. El futuro de Cuba dependerá de cómo se manejen ese equilibrio entre su pasado revolucionario y lo que el mundo actual les exige. Pero bueno, gracias por su atención. Ojalá no les haya aburrido.